Hola, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a la gente de CIREX, a la gente de ARTAS y a todos los organizadores que nos han invitado a participar en este evento. La charla en realidad trata de contar una pequeña historia desde que nosotros a principios de año hemos incorporado la utilización del ARTAS Robot en nuestra práctica diaria de trasplante capilar. Como dice la diapositiva, mi nombre es Arturo González Marlia, soy uno de los directores y socios fundadores de Medical Hair, junto con mi socio el doctor Néstor Españolo, aquí presente. Somos miembros de la International Society of Hair Restoration Surgery desde el año 2000, de la Sociedad Europea, y este año también hemos fundado, con participación y auspicio de la AMA, la Asociación Argentina de Microtrasplante Capilar. Un buen avance para todos los que nos dedicamos a las técnicas de trasplante capilar. Hablar de la técnica FUE, como su nombre lo indica, son siglas en inglés que significa Follicular Unit Extraction, es decir, es la extracción de la unidad folicular una por una. En cuanto a los antecedentes de la técnica, en realidad tenemos que hablar de lo que es el antecedente del trasplante capilar en general. La primera descripción fue hecha en el año 1939 por un dermatólogo japonés llamado Okuda, quien trataba heridas por quemaduras de la Primera Guerra Mundial. Este médico japonés elabora el primer trabajo científico. Él creaba sus propios punch de 4 y de 5 milímetros y transfería pelo de zonas pobladas a zonas despobladas con cierto resultado, pero es el primer trabajo que se publica en el Journal de Dermatología y Urología, que estaban juntos en ese momento, y se conoce como Okuda Papers. El gran antecedente, que es llamativo, es que el doctor Okuda no hablaba inglés, fue publicado en japonés e incluso en un dialecto japonés. Por lo tanto, todos los trabajos del doctor Okuda, que son impresionantes, habían quedado en el olvido hasta que hace un lustro aproximadamente, los descendientes de Okuda se juntaron con dos expertos en trasplante capilar australianos, lograron traducirlo al inglés y ahí forman parte de la biblioteca de la International Society. Incluso cualquiera puede acceder a ellos, a los que se llaman Okuda Papers. Como siempre digo, no tiene nada que ver con los Panama Papers. La segunda descripción con respecto al trasplante capilar corresponde a Orenstrich en 1959. Este dermatólogo neoyorquino, sin conocer el antecedente de Okuda, comienza a hablar de zona dominante, es decir, establece la característica de lo que es la alopecia androgenética y comienza a diferenciar lo que es área donante, área receptora, área dominante, relación de receptores, ya en época muy temprana. También utilizaba punch de 4 y de 5 milímetros, pero lo hacía con el criterio de colocar del área con alopecia no androgenética, es decir, lateral y posterior de la cabeza, y trasplantarlos a las zonas despobladas. La última descripción y verdadera descripción de técnica FUE o FUE la realiza William Rathmann en el año 2002. Ese año se publica en la Forum, que es la revista de la International Society of Hair Restoration, el primer trabajo de trasplante capilar en un paciente grado 3. Se realiza una implantación de 1200 unidades foliculares utilizando un punch descartable de 1 milímetro de diámetro. Eso fue presentado también en el meeting que se hace en todos los años en la sociedad, justamente en la ciudad de Chicago. Y ahí comienza a hablarse de técnica FUE o FUE. Pero, ¿qué es la técnica FUE? En realidad estamos hablando de técnicas de extracción, es decir,
no tiene nada que ver la colocación en el área receptora. Por lo tanto, cuando uno habla de técnicas de extracción, vamos a hacerlo más amplio, existen dos formas de extraer cabello del área donante. Una es la técnica FUS, o Follicular Unit Strip Surgery, o técnica convencional, o técnica de la tira, que consiste simplemente en tomar una pequeña lonja o tira de piel y pelo de la zona lateral y posterior, los cuales luego esa tira es fraccionada en cientos de segmentos que son las unidades foliculares, que serán trasplantadas una a una a los sitios receptores. La otra forma de extraer folículos es por medio de la técnica FUE, como dijimos, es extraer una a una las unidades foliculares. Y a su vez la podemos subclasificar en manual, motorizada y últimamente la técnica robótica. Vamos a referirnos muy rápidamente a las anteriores para entrar a lo más llamativo de esta charla y por la cual ustedes han concurrido, que es la robótica. La técnica manual, como característica fundamental, es la utilización de un punch que va colocado en un porta-punch manual. Esos punch varían en tamaño de 0,75 a 1 milímetro de diámetro. Existen más grandes, obviamente, pero ya no los utilizamos porque si no quedarían cicatrices visibles. Y la característica fundamental de la técnica manual es que realiza o combina movimientos de rotación y oscilación, simplemente, como vamos a ver en esta foto. La técnica fue motorizada. En realidad comenzó utilizándose una adaptación de rotores odontológicos. Son rotores que trabajan a 25.000 o 30.000 revoluciones por minuto, a los cuales se coloca una pieza de mano y un determinado punch que va a depender de cada uno de los equipos. Los punch podrán ser cilíndricos o hexagonales, van a variar el tamaño también entre 0,75 a 1 milímetro de diámetro, va a depender del aparato utilizado y la característica es que los punch pueden ser o cortantes, lo que llamamos sharp punch, o de punta roma, es decir, que ya no va a cortar, simplemente va a divulsionar y se llaman dull punch. Aquí vemos una foto, esto fue uno de los primeros equipos que tuvimos, es un Safe System que trabaja con dull punch. Esto se realiza la perforación del área donante, estamos utilizando otro aparato con un sharp punch. Y luego la técnica de extracción de la unidad folicular. Es lo que llamamos técnicas en dos pasos. Primero perforamos y luego extraemos. Pero pasemos a lo último, lo que es el FUE robótico. El FUE robótico viene a ser la evolución natural de un proceso. Es la tecnología aplicada a la medicina. Y presentamos de esta manera al ARTAS Robot. El ARTAS Robot es el primer y único sistema que realiza microtrasplante capilar a nivel mundial y hoy lo tenemos aquí en la Argentina. Y es el segundo robot aplicado a la medicina. El primero ha sido el robot Da Vinci, que se utiliza para cirugía urológica, específicamente la prostática. Vamos a las características del robot. Algunos, si han pasado por el stand de ARTAS, lo han podido observar. Pero, para simplificar, el robot consta de una consola de mando que está unido a un brazo mecánico. Es la única parte mecánica que tiene el robot. Este brazo mecánico tiene 6 movimientos de una amplitud máxima, que son superiores a la de la muñeca humana. Por lo tanto, permite trabajar en áreas bastante dificultosas. Este brazo mecánico está unido a este cabezal, y el cabezal tiene como característica fundamental un sistema de visión láser tridimensional que va a escanear, ahora después vamos a ver el área donante que queremos trabajar, y a través de un algoritmo inteligente que utiliza, nos va a determinar una serie de factores
como el ángulo, la orientación, la dirección de los cabellos, la profundidad a la que se encuentran los folículos, la distancia en los folículos, es decir, todos factores que cuando nosotros realizamos un FUV manual tenemos que ir valorándolo paso a paso. El robot lo hace en un simple escaneo. Para completar, viene con una camilla ergonómica. La camilla tiene distintos movimientos, podemos adelantarla, subirla, bajarla, la podemos dar vuelta porque también el robot realiza las incisiones. Tiene esta parte de apoyo de la cabeza del paciente y una distancia considerable, primero para que pueda respirar, no se nos ahogue, y segundo porque si quiere tener un iPad o algo para leer aquí abajo lo puede hacer, porque no nos olvidemos que es una cirugía ambulatoria con anestesia local y que tratamos con un paciente despierto. ¿Cuáles son las características fundamentales que utiliza el ARTAS robot? Bueno, en primer lugar, el brazo mecánico con su cabezal es lo básico y lo fundamental y lo más importante del robot. Y este sistema de tensionador que va colocado sobre el área donante directamente sobre la piel. El tensor tiene dos funciones. Número uno, como su nombre lo indica, tensará la piel. Al tensar la piel va a producir vasoconstricción y por lo tanto va a disminuir muchísimo el sangrado. Prácticamente no hay tanto sangrado. Pero lo que van a observar aquí son todas unas imágenes fiduciarias, que es lo que el robot lee con su sistema de visión láser como para realizar el escaneo de lo que se encuentra aquí adentro. Es una superficie de 3×3, es decir que está trabajando en un área de 9 centímetros cuadrados. El otro es el sistema de disección. Si bien la disección es en 2 etapas, el robot trabaja en un sistema de 3 etapas que ahora vamos a explicar. Pero básicamente consta de una combinación de lo que les explicaba antes. Una aguja, que sería lo sharp, es lo que corta la piel, produce la escoriación de la piel, y por fuera va a pasar un punch romo. Es decir, que la aguja corta y el punch divulsiona para poder llegar a la profundidad que se encuentra el folículo. La otra característica importante que utiliza es la visión del ángulo de emergencia del pelo y su relación directa con la ubicación del folículo. Es decir, si yo tuviera que hacer hoy un FUE manual y me coloco en posición de costado como para retirar esta unidad folicular, con esta emergencia de 30 grados aproximadamente del cabello, estaría realizando una transacción total del folículo. El robot, al realizar su escaneo, hace un análisis del ángulo de emergencia, lo correlaciona con los distintos tipos de ángulos de los cabellos que lo rodean y determina de esa manera el ángulo de emergencia del folículo, con lo cual disminuye el grado de transección. Muy bien. Aquí vamos a observar cómo trabaja el robot. Es un sistema en realidad de 3 pasos. El primer paso, la aguja va a perforar la piel. Segundo paso, el punch romo va a penetrar y divulsionar. Y el tercer paso es la aspiración, es decir, tiene una ligera presión aspirativa negativa que permite que el folículo se sobreeleve y facilite de esta manera la extracción. Por eso hablamos de sistema de 3 pasos. En este pequeño video vamos a observar que el ARTAS cuenta durante la etapa diagnóstica con un software de simulación de resultados, es decir, va a tomar fotos del paciente en distintas posiciones y a través de una imagen en 3D que se crea, nos va a determinar cómo va a quedar el cabello de ese paciente en el futuro. La primera etapa es el rasurado del área donante, lo rasuramos a 1 milímetro para que el robot lo pueda leer, más largo no lo lee. Se realiza directamente el bloqueo anestésico, no hay tumescencia y lo colocamos directamente en posición. Luego aplicamos el tensor. El tensor, como antes lo dije, la función es tensar la piel
y permitir que luego el cabezal haga este escaneo. Bien, y vamos a parar aquí. Lo que hace primero es leer esas imágenes fiduciarias y permitir, les decía, al realizar el escaneo, determina cuál es la densidad, es decir, la cantidad de unidades por centímetro cuadrado, y básicamente una serie de factores como ángulo, orientación y dirección de los folículos. Una vez que toma todos esos datos, va a comenzar a realizar el proceso de extracción o de harvesting. Aquí vemos la colocación del tensor. La lectura del cabezal, y el láser va a determinar la aparición de las unidades foliculares y los datos que arroja. Esto está conectado por un HDMI a un LED, y también lo tiene un asistente que nos ayuda en una computadora. Aquí vemos la aguja como penetra, luego el punch, y luego van a ver los injertos sobrelevados, lo que va a facilitar la extracción. En la pantalla vamos observando en celeste los injertos que retiró, el verde es el que va a retirar y el lila es el próximo, es decir, que ya nos está avisando cuál es la imagen nueva que va a seguir. El GearStudio cuenta además con una simulación de la parte de colocación, es decir, que va a realizar una a una las 2.000, 2.500 o 3.000 unidades, incisiones para colocar las unidades foliculares que han sido retiradas. Y lo está realizando por ahora con una aguja 18G. Los nuevos estudios ya están trabajando con otro tipo de agujas mucho más completas. Y luego, como buen robot, se lava y se guarda. Algunos resultados, que obviamente es una presentación con resultados de otros doctores que también tienen robot, pero básicamente los resultados son, para los que nos dedicamos a esta técnica, son bastante similares. Vamos a ver antes después, más o menos a los 9 meses, 10 meses, y vamos a presentar nuestros casos. Bien, este es un paciente de 42 años, grado 3 de la escala de Hamilton-Norwood, es decir, un relleno de entradas. Vemos el frente, en flexión de cuello. Este es el área a tratar. Es un área triangular, pero con una baja densidad en la parte alta de la frente, lo que nosotros llamamos frontal tuft. Este es el postoperatorio inmediato. Esas son cada una de las 2.200 extracciones que realizó el robot. Y este es el sembrado de las unidades foliculares en el postoperatorio inmediato. Esta es la imagen del paciente en su área donante a las 24 horas, cuando nosotros normalmente lo citamos para hacer el primer lavado. Lavamos el área donante, a las 48 horas volvemos a repetirlo y lavamos el área receptora, simplemente para explicarle qué tipo de cuidados hay que tener, cómo hay que hacer los lavados, cómo tienen que peinar, como para no lesionar absolutamente nada. Lo que uno puede observar, si lo quiere comparar con otra técnica, es que hay una rápida aparición de tejido de granulación, y como evitamos el uso de tumescencia, como utilizamos un punch romo que obviamente no produce tanto corte y por lo tanto daña menos al tejido vascular, obviamente que disminuye el sangrado y la recuperación postoperatoria es mucho más rápido. Esa es una de las características que podemos observar si hacemos comparaciones entre técnicas. Esta es la foto de la zona receptora, también a las 24 horas. La imagen del postoperatorio, área donante a los 7 días, prácticamente no se ve nada. Simplemente una persona que está avesada en estas técnicas va a determinar que esta área está más rojiza, pero ya no tiene ninguna cicatriz, el pelo ha comenzado a crecer y obviamente que ha tapado cualquier imagen que pudiera haber.
Esta es la imagen al mes. Ya el pelo ha crecido, al paciente le ha gustado el look del corte y por lo tanto ha repetido varias veces su corte de pelo. La zona receptora, obviamente, que va a estar casi igual que antes, entonces lo tapa con el peinado. No nos olvidemos que el cabello trasplantado cae dentro de los primeros 20 días y comienza a crecer entre el tercero y el cuarto mes. Entonces, al cuarto mes ya comenzamos a ver un resultado más incipiente. Si lo comparamos con la imagen inicial de flexión del cuello, ya hay un aumento de densidad en la zona del frontal tuft en apenas 4 meses. Y las imágenes de costado nos determinan no solo el crecimiento del cabello, sino que no ha dejado ningún tipo de cicatriz. Y directamente la zona donante está totalmente indemne. A los 7 meses continúa el crecimiento. No se olviden que el mejor resultado se observa alrededor del año. Y la característica del área donante. Si pasamos el peine, cosa que lo tenemos hoy grabado en un video, vamos a ver que no se observa prácticamente ninguna cicatriz. Este es otro caso, ya es un paciente secundario, es un joven de 37 años, había sido operado unos 7 años antes con una técnica convencional o técnica FUS. Como sucede muchas veces en los pacientes jóvenes, se realiza el trasplante de la zona frontal, pero obviamente si no hay toma de alguna medicación que determine la detención de la caída, el proceso es crónico evolutivo y por lo tanto seguirá evolucionando. Entonces, ¿qué pasó? Cayó el pelo de él y quedó el pelo trasplantado. Es la característica que siempre decimos, el pelo trasplantado no va a caer jamás. Y bueno, decidimos hacer una segunda sesión con técnica robótica. Esta es la otra imagen preoperatoria y los perfiles. Hay una falta, una densidad media. Por el color de pelo, obviamente se deja ver a trasluz la falta de densidad. Bien, postoperatorio inmediato, alrededor de 2000 unidades foliculares. Y la característica del área donante. Aquí vemos las 2000 perforaciones y la pequeña cicatriz que había quedado de la técnica convencional. Esto es a las 48 horas. Fíjense que está tomado con un macro. La recuperación es muy rápida. Es distinto tipo de pelo, eso si lo comparamos con la otra fotografía. Es un paciente con cabello más claro. En algunos lugares hicimos también implante para observar cómo queda la cobertura de la cicatriz. Son trabajos también experimentales. Posoperatorio al mes. Lo fundamental es observar, el área estará más o menos parecida, pero el área donante prácticamente está indemne. Y a los 7 meses tenemos lo que sucede muchas veces. Muchos pacientes cambian su look, o cambian el corte de pelo, o lo tiñen. En este caso, le gustó platinarse. Pero lo importante es ver la densidad lograda en la parte frontal, y la otra característica, la indemnidad del área donante. Muy bien, y para terminar, quisiera pasar un pequeño chivo a todos aquellos que estén interesados en técnicas de trasplante capilar. Los invitamos a formar parte de la Asociación Argentina de Microtrasplante Capilar, que tiene auspicio de la AMA, y que realizamos funciones científicas todos los segundos miércoles de cada mes, para los cuales están todos invitados. Así que muchas gracias por su atención.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. ¿Sí? Sí, en el método de selección tiene alguna preferencia por un folículo u otro, ya cuando puso. Sí, el robot cuando realiza el escaneo nos muestra en la pantalla, es decir, cada cuadrante, que tiene, como dije, 3 por 3 centímetros, sabemos que tenemos tantas unidades foliculares en 9 centímetros cuadrados. La imagen que estaba en el video, me acuerdo que tenía 63 unidades por centímetro cuadrado, son más o menos por 9, en el cuadrante había 900 unidades foliculares. Cada una de esas unidades foliculares pueden contener 1, 2, 3 o 4 pelos, y el robot permite seleccionar qué tipo de unidades queremos elegir. Si queremos elegir las unidades de 1 o de más de 1. Es decir, no elige 2 o 3, elige 1 o más de 1. Entonces es muy importante cuando no queremos despoblar el área. Por ejemplo, a ese paciente que había que redensificarlo, había que escoger unidades grandes. Yo puedo elegir todo, pero buscábamos las unidades más grandes. Es decir, que tratábamos de buscar las unidades de más de 1, para que las unidades de un pelo tapen las áreas de perforación y que esas cicatrices, que está hecha con una 18G, estamos hablando de 1 milímetro de diámetro, queden totalmente cubiertas. Así el paciente use el cabello mucho más corto de lo que ustedes vieron, prácticamente lo que tenía alrededor del mes. ¿Qué tipo de recuperación de sus pacientes para reintegrarse a sus actividades? La integración es prácticamente inmediata. A ver, acá hay un problema estético. Tengo un área que está rapada y aparecen 2.000 o 2.500 microperforaciones que al otro día, como vieron en la foto, cada una tiene su costrita. Desde el punto de vista funcional no hay ningún problema que se reintegre a su tarea laboral. Digamos que si es un empleado bancario no va a estar en unas condiciones aceptables, pero no hay ningún problema. Si quiero asemejarlo con algo de cirugía, diría, operé a una paciente de la nariz y le puse un yeso. Entonces, yo veo a una paciente con un yeso y te digo, bueno, esa paciente está entre el segundo día y el séptimo, octavo día. ¿Por qué? El primer día no sale a la calle y el séptimo, octavo día le saqué el yeso. Ahora, desde el punto de vista funcional, no hay ningún problema que ande caminando por la calle con su yeso. Pero hay otras personas u otras mujeres que no salen a la calle hasta que tú no le quitas el yeso. Lo mismo pasa con esto. Hay pacientes que no tienen ningún problema en ir a trabajar y tener la cabeza rapada, que incluso hoy está hasta de moda. Hoy todos te dicen, tengo el corte Kun Agüero, ¿no? Es muy común. Pero hay otros que no salen a la calle hasta que el pelo ha crecido. En cuanto a la actividad física, sí, y esto es común a lo que es la técnica FUE, la reintegración a la práctica deportiva es prácticamente rápida. En 7 días el paciente está realizando las tareas deportivas habituales, levantando pesas, haciendo abdominales. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que es una técnica que es punto, 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 y los puntos por tan física no se pueden distender. En cambio, cuando hacemos una técnica convencional, si la queremos comparar, ya ahí tenemos que pedirle que por un mes no realice ningún tipo de actividad, porque al haber una sutura, la sutura tiene una tracción en sentido opuesto. La herida no se puede abrir por el tipo de sutura que lleva, pero no nos olvidemos que por la cantidad de fibras elásticas y colágenas, la piel se puede distender y nos queda una cicatriz hipertrófica. Así que comparando técnicas, la técnica FUE y sobre todo la robótica es una gran ventaja para aquellos deportistas o que hacen de la actividad deportiva todo un culto, ¿no? En cuanto al trasplante, el cabello es un tema muy importante, pero barro y eso. Si se puede trasplantar en barba o si voy a tomar pelo de barba. Sí, perfectamente. El cabello del área donante está preparado para crecer donde tú lo pongas. Lo puedo usar en la barba, lo puedo usar en el bigote, lo puedo poner en un brazo, lo puedo poner en una pierna, lo puedo poner en una cicatriz. No hay ningún problema. Muchas veces, no se sabe por qué, hasta toma las características
del área donde va a ser alojado. Por ejemplo, cuando uno toma un pelo de ceja, si bien no va a ser nunca un vello, porque es cabello, es decir, que tiene una estructura histológica diferente, ya no va a repetir el mismo nivel de crecimiento que tenía en el área donante, aunque tampoco es pelo de ceja, es decir, que lo tendrá que recortar más seguido. Por eso buscamos, por ejemplo, en un trasplante de ceja, cabellos que sean muy finos, los que están en los costados de la nuca, que son más finos y son los que más se parecen a el vello de ceja, y además son unidades foliculares de 1 y de 2 pelos, que es lo que hay en la ceja. Al revés, también se puede hacer un body hair transplant, es decir, tomar cabello del cuerpo para trasplantar en otra área. Los que mejor andan son los cabellos de la barba, aunque se puede tomar del pecho, de la espalda, de cualquier lugar. Nada. En el caso de que los pacientes tengan una unidad folicular sola, ¿no?, en la mayoría del cuero cabelludo, ¿qué pasa cuando se trasplantan 2.000 unidades No. o nunca hay una No, nunca hay una sola unidad folicular. A veces había trabajos muy antiguos que nos decían, por ejemplo, que cuando queríamos trasplantar una ceja, teníamos que tomar el cabello de la zona lateral, porque es un cabello más fino que el cabello de la nuca, que teóricamente es más grueso. Hasta que nos tomamos el trabajo de medirlos. Los cabellos de la zona lateral miden lo mismo que los cabellos de la nuca. ¿Cuál es la diferencia? En la zona lateral predominan las unidades de 1 y de 2 cabellos. Y en la nuca predominan las unidades más grandes, de 3, de 4, incluso hay gente que tiene 5. Y hay también lo que llaman familias de unidades foliculares, es decir, están todas juntas y parece que fuera un racimo de 6 y de 7 pelos. Pero no existen solamente unidades de un pelo. Una pregunta. ¿Pensás que es un tratamiento eminentemente médico o lo puede hacer un técnico o un ingeniero? Y si es así, ¿qué nivel de experiencia tiene que tener para que sea exitoso? Bueno, es una pregunta que tiene su trampa la respuesta. En realidad es un aparato que una vez que una persona ha sido preparada para trabajarla, preparada y ha estudiado para poder manipularla, podría utilizarla. Ahora, no todos los pacientes son fáciles y nos ha pasado. Nosotros con Néstor tenemos 20 años de experiencia en el tema de trasplante capilar y nos hemos encontrado con todo tipo de pacientes, algunos muy difíciles, aún para nosotros con nuestra experiencia, utilizando robot, otros que por suerte teníamos robot porque no hubiéramos podido extraer nada con técnica fue manual, y hay otros pacientes que le empiezas a hacer una fue manual y tienes que terminar en una FUS porque tienen todos los folículos en forma muy curva y realmente estarías matándolo. Entonces, desde mi humilde punto de vista, pienso que una persona tiene que estar preparada en todas las técnicas de trasplante capilar, no dominar una, dominar todas, como para decir, esta es la más indicada para mi paciente. Y obviamente tener el personal capacitado y entrenado para también realizar todo tipo de técnica. Porque, a ver, hagamos una cuestión muy sencilla. Se me cortó la luz y se me requemó el aparato de electro... ¿cómo es? Del grupo electrógeno. ¿Y qué hago con el paciente? Lo mando a su casa y le digo, vení mañana que el robot empieza a funcionar de nuevo. Tengo que resolverlo de alguna manera. Y eso lo hace solamente una persona que tiene experiencia en trasplante capilar, en todas las técnicas. Sí. Comparado con la técnica tradicional manual, ¿qué tanto ha reducido tanto el tiempo como la cantidad de personas de capital humano para hacer el mismo trabajo? Si lo comparamos con la técnica FUS, trabajamos con 2 o 3 asistentes contra 6 asistentes que trabajan habitualmente en una técnica convencional. Porque en la técnica convencional tomamos una tira y la tira tiene que ser desmenuzada en miles de unidades foliculares y eso nosotros trabajamos con 6 asistentes por quirófano para que sea más rápido.
Si lo comparo con la técnica fue manual, necesito el mismo número de asistentes, tal vez tome un asistente más para que me ayude a manejar la computadora. La persona, como ustedes vieron en el video, que maneja la computadora es un asistente del médico porque va viendo cómo se va moviendo el robot y nos va ayudando desde ese punto de vista. Por ejemplo, tú me preguntaste por los tiempos están totalmente acelerados. A ver, en una fue manual yo puedo sacar 500, 600 unidades por hora y considero que lo hago un poco rápido, y el robot está sacando entre 700, 900, tengo 995 en una hora. Pero bueno, es rapidez simplemente, y hay pacientes y pacientes. Hay pacientes en los cuales el robot puede trabajar más rápido porque lo lee más fácilmente, y hay otros que son canosos, que le cuesta leerlo y que va a tardar más tiempo, pero es verdad, el robot trabaja mucho más rápido que con la técnica manual. Bueno, muchas gracias a todos.